suelto, ¿no? DevOps tiene una cultura muy, muy padre, que es el hecho de crear cosas con el fin de que nosotros no tengamos que intervenir mano humana, ¿no? No tengamos que abrir un ticket, la persona tenga que levantar un ticket y nosotros tengamos que estar viendo qué sucedió o qué no sucedió, sino que el DevOps lo que hace es, oye, yo ya levanté tanta infraestructura, yo ya levanté tantos servicios para que yo ya esté tranquilo cuando la aplicación tenga una alteración, tenga una baja, pueda escalar, pueda disminuir, pueda hacer N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, esa publicación me resultó bastante eh, interesante, ya que la persona decía, ¿no? El hecho de ver a mi ingeniero DevOps me da tranquilidad verlo tranquilo, ¿no? Me daría es cosa el hecho de verlo haciendo cosas, porque sabría que la aplicación o la web estaría mal, ¿no? Entonces, es algo interesante de ver. Y, por ejemplo, otro tipo de caso de uso es pensar en automatización. Al final de cuentas, las empresas necesitan automatizaciones, necesitan procesos controlados que ya no necesitan a lo mejor mucha intervención humana o propagación de diferentes áreas, ¿no? Sino reducir con automatización las tareas repetitivas que anteriormente se hacían, ¿no? También pensar en experimentar es algo muy importante de la nube, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros trabajamos con nube, estamos experimentando nuevos servicios, nuevas capacidades. El hecho de que ya se va a acabar el año y en el nuevo año viene con nuevos servicios, da una capacidad de curiosidad, de ver qué cosas nuevas vienen. La nube siempre está cambiando, siempre está trayendo cosas nuevas. Lo que hoy sea en un mes, a lo mejor el siguiente mes ya no sea, cambió, pero me tengo que adaptar, ¿no? A ello. Y sobre todo es no tener miedo a fallar. Al final de cuentas, nuestro bucket se nos puede cerrar, nuestro, nuestro sistema puede colapsar, y al final de cuentas es eso, ¿no? Experimentar, prueba y error y aprender de todo ello, ¿no? Un poco de lo que antes hacía es, que es a lo que yo me quiero enfocar ahorita en esta plática, es cambiar el mindset de on-premise, de lo que antes conocíamos, de lo que hoy en día sigue existiendo. Muchas empresas actualmente están en on-premise, están en híbridos o están en N cantidad de diferente arquitectura, versus lo que hoy en día existe del cloud computing, donde pues cambiamos diferentes aspectos de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, antes era comprar servidores, hoy en día se aprovisionan servidores en minutos, en segundos, podemos aprovisionar, instalamos nuestro sistema operativo, la capacidad que tiene que tener ese sistema, ese servidor, el motor de base de datos que a lo mejor requeramos, le podemos instalar N cantidad de cosas, ¿no? A nuestro servidor hoy en día. Los costos fijos, antes comprar un servidor era algo caro, era bastante caro el hecho de decir, oye, necesito tal servidor, lo necesitamos comprar, era una inversión de ya, era una inversión fija, no había cambios, no había variables dentro de esta adquisición, por ende se tenían que instalar parches, se tenían que instalar el sistema operativo, instalar versiones, configuraciones, todo, ¿no? Todo lo que antes se le hacía, ¿no? Hoy solamente se paga por lo que estás usando, ¿no? Entonces es algo muy interesante que tiene la nube, el crecimiento lento. A lo mejor a muchas personas, no sé, les haya tocado el hecho de saber que nuestra aplicación puede crecer, pero la infraestructura no lo deja, ¿no? Entonces, hoy en día el escalado automático que nos provisiona la nube es algo bastante enriquecedor que tiene este tipo de tecnología, ¿no? Los riesgos altos que antes eran llevados a cabo versus experimentación barata, ¿no? De hoy en día me levanto un servicio y a lo mejor está en la capa gratuita de AWS, ¿no? Entonces no me cuesta el hecho de aprender y sobre todo de saber que puede hacer ese servicio, ¿no? Los monolitos contra arquitecturas modulares, donde ya solo un principio que la nube nos rige o que es bueno de saber cuando estamos trabajando en entornos de nube, es hacer nuestras arquitecturas modulares, ¿no? Al hacer arquitecturas modulares controlamos problemas, ¿no? Provisionamos infraestructura para ciertos problemas, ¿no? Provisionamos soluciones para que pueda haber soluciones, ¿no? Y ahora, al saber lo que antes se hacía y lo que hoy en día se hace, nos damos cuenta que el mayor reto no es aprender la nube, ¿no? No es aprender
la nube trae consigo, sino que hoy en día el verdadero reto de lo que hoy en día necesitamos es desaprender como trabajamos antes. Ya no el hecho de crear, comprar servidores, ¿no? Sino ahora aprovisionar en minutos. Ya no costos fijos, sino pago por uso. Ya no crecimiento lento, sino escalado automático, ¿no? Y así diferentes variables que nosotros en el camino debemos de ir desaprendiendo para hoy en día trabajarlo en entornos de nube, ¿no? Y ahora, ya vimos un poco de cómo cambiar este mindset de, de lo que antes era del on-premise al cloud. Y ahora, cómo el cloud vive en Internet, ¿no? Al final de cuentas, el cloud computing es Internet, está aprovisionado por Internet. Entonces necesitamos entender qué es el Internet, ¿no? Entonces, para entenderlo, cómo, cómo se usa el Internet para AWS, me imagino que muchos lo han jugado. Es un juego que hoy en día este juego no viviría sin servidores de cloud computing, donde AWS interviene mucho en la creación de experiencias para las personas, de que se lleven una buena experiencia de saber jugar este juego, ¿no? De que cuando tú estás construyendo una pared, una escalera, no haya latencia, no haya ping bajo, no haya pin alto, todo esté estable y se pueda controlar, ¿no? Pueda ser modular. Entonces, detrás de este juego existe nosotros cuando estamos jugando el juego, nos dice, te estás conectando a un servidor. No nos está diciendo si un servidor de AWS, un servidor de Google, un servidor de Azure. No nos está diciendo ningún tipo de nombre de servidor, ¿no? Pero hagamos la analogía de pensar que al decir nos estamos conectando a un servidor, está haciendo la petición a un servidor de California, está haciendo la petición a un servidor de Virginia o está haciendo la petición a un servidor de México. Entonces, aquí me gustaría saber, ustedes, qué servidor ustedes se conectarían para jugar Fortnite con este mapa, ¿no? Sabiendo que estamos en Veracruz, donde me parece que están ustedes. Este es Veracruz, aquí es Querétaro, donde se alojan el servidor del centro de datos de AWS. Aquí hay otro servidor de AWS en California y otro servidor en Virginia, ¿no? ¿Ustedes en dónde se alojarían para jugar? Dicen que en Querétaro, que es el más cercano. Excelente. Ok. ¿Muchos opinan Querétaro? ¿Alguien más que opine lo contrario? Las ideas son totalmente válidas. Depende si el recurso que ocupa Fortnite, depende si ese recurso que ocupa Fortnite está disponible en esa región, porque no siempre están disponibles los recursos en toda la región. Exacto, es algo muy interesante, ¿no? Los recursos, muchos servicios que hoy en día, por lo regular, todos los servicios nuevos que lanza AWS se centran en la región de Virginia, ¿no? Por ende, es la región con más problemas, con más tickets, con más requests por parte de los clientes, ¿no? Si nosotros queremos tener una solución bastante fiable, nos conectamos a Virginia, pero también podemos tener problemas, ¿no? Otro es California, donde se provisionan algunos servicios, donde están la mayoría de ellos. Y en Ciudad de México vinieron algunos servicios, pero no están todos, ¿no? En este hecho, levantar servidores para Fortnite sí lo permite en la región de México, pero aquí va a variar diferentes circunstancias que ahorita lo vamos a ver. Me gustaría presentar qué es el Internet, no sé, creé esta analogía de que tenemos diferentes islas, ¿no? Tenemos 5 islas, cada una se rige bajo sus propias leyes, términos. Hagamos de cuenta que estas islas son países, ¿no? Al final una isla, la AS11, es México, la otra es Estados Unidos, dependiendo, ¿no? Suponiendo en un ejemplo práctico, ¿no? Ahora, tenemos islas, pero no están conectadas. Ninguna está conectada a ninguna en sí, ¿no? Entonces, aquí entra un concepto de redes, que son las ACs, que son los sistemas autónomos, ¿no? Donde cada isla se rige bajo su propio sistema, un concepto de redes, donde tienen calles, tienen edificios, cada uno tiene su IP, tienen todas sus variables que podría tener una isla con un sistema autónomo, ¿no? Aquí yo ya las he nombrado, 1.1, 2.2, 3.3,
4, 5, dependiendo su nombre, ¿no? Ahora entra otro concepto que es el peering. El peering en redes también es un concepto que lo que hace es crear una carretera entre ambas islas o entre ambos países, ¿no? Si lo queremos ver un poco más en la industria, hoy en día es lo que hoy en día existe de fibra óptica dentro de los mares que transportan información o transportan red para suministrar diferentes centros de datos o diferentes centros donde se pueda abarcar red, ¿no? Eso es el peering. Entonces ya tenemos nuestra carretera, ahora ahora nuestra isla o nuestra sistema autónomo 1.1 o 2.2 ya pueden estar conectados, ¿no? Ya puede haber navegación entre la 1, la 1.1 y la 2.2. ¿No? Ahora lo que nos está diciendo el sistema autónomo 3 es yo también quiero estar conectado a ti, ¿no? Entonces hacemos otro sistema de peering y por ende ya podría estar conectado, ¿no? Pero lo que pasa es que la isla 4 y la isla 5 dicen, oye, yo también me quiero unir contigo, pues creamos nuestro sistema y nos conectamos, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí ya son dos conexiones, entre 3 islas están conectadas y 2 islas están conectadas, ¿no? Pero lo que pasa es las distancias entre ambas son algo lejanas, ¿no? Son algo difíciles de controlar y un peering ya no funciona, ¿no? Un peering ya no es algo fiable para poderlo solucionar, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear un punto de conexión, ¿no? Los puntos de conexiones o un sistema de conexión son hoy en día lo que muchas empresas se dedican a crear puntos de conexión para que abastezcan diferentes necesidades. Y, por ejemplo, nosotros cuando nos conectamos a Fortnite, no nos estamos conectando a un servidor como tal, ¿no? Si nos estamos conectando a un sistema de intercambio o punto de conexión o un IXP, como lo conocemos en redes, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un sistema de intercambio de ambas redes, ¿no? Lo que hace este intercambio de conexión es crear un punto central donde ambas islas o diferentes islas puedan vivir, puedan estar conectadas entre sí y mandar información o navegar, ¿no? Entonces, lo que tenemos es ya un carro puede pasar, cualquier tipo de información puede pasar por cualquier camino, pero oh, vaya, ¿qué pasa si dentro del camino hay un bache? El punto de intercambio ya no funcionó, ya no hay fricción sobre un punto y en este caso el Purin o la carretera se pierde, ¿no? Ya no podemos, ¿no? Pero existe otro camino, podemos alternar, ¿no? Podemos ver que no solamente esta carretera es la más adecuada, sino que también este coche puede navegar hacia la izquierda, la 3 puede ir hacia la 2, la 1 va hacia nuestro punto de intercambio, el punto de intercambio lo manda a la 4 y ya llega a la 5, ¿no? O viceversa, de la 5 llega hasta la 3 por el punto de intercambio de la 1, ¿no? Entonces lo que pasa es, pero otra situación, ¿no? Ya no hay, ya no hay colapso, sino que ya los puntos de intercambio ya están definidos, ya no hay ningún tipo de problema para pasar, pero ahora ponen una caseta, ¿no? Una caseta que nos va a cobrar por cada petición que nosotros queramos pasar, ¿no? Tenemos dos cosas, pasar de la isla 5 a la 4, de la 4 a nuestro punto de intercambio y de la 4 pagar una caseta y llegar a la 3, ¿no? O hacer el camino lejano y que tarde un poco más, pero llega al mismo camino, ¿no? Sin no tener que pagar nada, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones donde nuestros servidores de Fortnite lo que están haciendo es a veces nos piden, a veces la petición hacia conectarse a un servidor tiene diferentes, digámoslo así, diferentes problemas, que a lo mejor hay mucho tráfico en la red, que a lo mejor el tráfico en la red va a costar y mejor prefieren llegar a otra ruta y es por ello que a veces nos tarda en conectar a un servidor, ¿no? Es por ello que a veces no podemos conectarnos a un servidor o que es muy lenta la conexión, ¿no? Puede deberse a que el sistema de intercambio pide alguna comisión, hay un problema de tráfico, muchas N variables que a lo mejor pudieran existir, ¿no?
Para presentar un mejor el Purine, hay una web que presenta muy bien todo este sistema de peering de cableado de fibra óptica que existe en el mundo. Podemos ver que todo el mundo está conectado a base de fibra, a base de cables. Entonces, por ejemplo, aquí México conecta a Baja California por medio de cables, ¿no? Y no por medio de satélite, ¿no? O diferentes zonas que están conectadas, ¿no? Y al final nuestros sistemas autónomos vienen siendo las organizaciones proveedoras de Internet, ¿no? Lo puede ser Telmex, lo puede ser Total Play, pero también los proveedores de nube también tienen sistemas autónomos. Tales lo son como AWS, Meta, diferentes empresas que también han hecho sus propios sistemas autónomos para poder pasar sobre ellos, ¿no? Entonces, y algo más interesante es que también muchas escuelas o algunas escuelas, universidades en México tienen sus propios sistemas autónomos, ¿no? Como el Tecnológico de Monterrey, que él le dice al proveedor de Internet, ¿no? Yo no quiero contratar tus servicios, yo quiero que me instales aquí un sistema autónomo para que yo no esté conectado a tus servicios, sino que yo use mis propios servicios en base a lo tuyo, ¿no? Entonces, existen muchas formas que hoy en día ya se pueden conectar dependiendo, ¿no? Así, por ejemplo, es como se ve un barco tirando fibra óptica en medio del mar para poder estar conectada, ¿no? Al final este barco ya lleva rutas que van trazadas para poderlas hacerlas lineales, desiguales, para ir conectadas, ¿no? Aquí por eso antes, algo que me faltó decir, antes nosotros, eh, por no existir estos puntos de intercambio, nosotros nos teníamos que conectar a puntos de intercambio de Estados Unidos, ¿no? Que estuvieran, a lo mejor eran los más cercanos para nosotros, ¿no? En San Antonio, en Phoenix, en San Diego, diferentes puntos de intercambio que nosotros le hacíamos la petición al punto de intercambio y nos conectaba ya un servidor, ¿no? Ya en real, ¿no? Entonces, hoy en día ya existen 3 en México, lo podemos ver en Querétaro, en Ciudad de México, me parece que hay 2, son los que se muestran en este mapa, ¿no? Esos son actualmente los puntos de intercambio que existen cercanos a nuestro país y a los que nosotros nos podemos conectar, ¿no? Y ahora, les vuelvo a preguntar, ¿no? ¿A qué servidor ustedes se conectarían para jugar Fortnite, ¿no? Ya la mentalidad cambió, ya no vemos que sí, pues lo podemos decir, ¿no? Otra vez a Querétaro. Pero, ¿qué pasa en Querétaro, no? ¿Qué pasa si a lo mejor hay mucho tráfico, hay mucho, nuestro proveedor de intercambio de red nos va a cobrar alguna comisión? A lo mejor AWS prefiere conectarse a Virginia o prefiere llegar a California, aunque le pese más el hecho de la distancia que existe. Y sí es bien cierto, ¿no? La distancia es igual a latencia, ¿no? Entre mayor distancia, mayor latencia. Entre menor distancia, menor latencia, ¿no? La latencia es una experiencia. Entre menor latencia podemos tener una mejor experiencia de a lo mejor estar jugando, de interactuar con Canva, de interactuar con Airbnb, de interactuar con Uber, con diferentes aplicaciones que usan AWS, que a lo mejor la latencia es algo muy, muy enriquecedor de la aplicación. Entonces, ya aquí la mentalidad cambió. A lo mejor puede ser Querétaro, puede ser Virginia, puede ser California, ¿no? Dependiendo la necesidad, dependiendo la circunstancia que haya de tráfico dentro, o a lo mejor las comisiones que se lleguen a cobrar, ¿no? A lo mejor en una determinada hora es más barato conectarse a Querétaro y nos conectamos a Querétaro, ¿no? O determinada hora es mejor conectarse a Virginia y por ende lo hacemos, ¿no? Entonces, una vez este ejemplo de lo que es el Internet y cómo se puede llevar a explicarlo a través de este pequeño país imaginario, ahora cómo, hablando ya un poco más acerca de AWS, cómo AWS o cómo yo puedo empezar con AWS, ¿no? ¿Qué recursos AWS me ofrece? ¿Qué puedo hacer con AWS? ¿O qué es lo que AWS propone para mí? Para ir estudiando, para estar en constante innovación con AWS. Y es de que hoy en día existe la Free Trial, que es la capa gratuita de AWS, donde ya no nos cuesta abrir una cuenta de levantar un correo, ponerle una contraseña y ya entrar a la consola, ¿no? Hoy en día AWS nos da $100
nosotros $100 completando algunas tareas o algunas lecciones, entonces ya podemos tener $200, ¿no? A lo mejor esta nueva capa gratuita que le implementó hace meses no es la más generosa del mercado, pero sí es la más formativa que hoy en día existe, ¿no? Hoy en día AWS lo que quiere es crear más constructores de ideas, más constructores de soluciones sobre AWS, y por ende lo está haciendo formativo, ¿no? Lo está haciendo retador de crear algunos retos de, por ejemplo, lanzar una instancia, crear tu primer modelo de arquitectura, entrar a la calculadora de AWS, y ya con eso te da algunos créditos para usarlos, ¿no? Entonces, esta capa cortita nos ayuda mucho con el hecho de empezar nuestro camino con AWS y no tener que pagar, ¿no? Porque algo muy interesante es que empezar bien con AWS está muy asociado a no tener costos sorprendentes que a lo mejor nos puedan llegar a cobrar, ¿no? Empezar bien significa que no te cobren un cargo masivo, ¿no? En tu factura, ¿no? De mensual de AWS, ¿no? Entonces, con ello, me gustaría llegar a que el primer paso con AWS no es crear una cuenta, sino es cambiar toda la mentalidad que hoy en día estamos, o que a lo mejor el mismo modo nos ha llevado, ¿no? Es cambiar todo esta mentalidad y volverlo open mind, ¿no? Como muchos lo conocemos. Entonces, lo primero es entender qué es la nube, qué problemas me resuelve, qué puedo hacer con ella, qué no puedo hacer con ella. Prácticamente se puede hacer todo, pero también tiene algunas limitantes, algunas desventajas, donde no entra la nube, ¿no? Familiarizarte con este tema de la mentalidad del Thinking Cloud, de lo que existe detrás de la nube, de cómo se comporta la nube, a dónde se conecta, qué puntos de intercambio existen, qué sistemas autónomos existen, qué purings existen dentro de la nube, cómo yo lo puedo resolver, qué instancias puedo levantar, qué túneles puedo crear, o diferentes cosas que uno va aprendiendo dentro de esta práctica de estar con la nube, ¿no? Conocer los beneficios y límites que también tiene, como lo había mencionado, y empezar por lo más simple, ¿no? No aprendiendo 50 servicios o 100, 80, los que sean, porque AWS no es un catálogo de servicios, ¿no? Es un catálogo de mindset, ¿no? De cambiar la mentalidad, es un catálogo de pensar en arquitectura, es un catálogo de pensar en cómo podemos resolver diferentes situaciones, diferentes problemas que hoy en día el mundo está enfrentando y cómo los podemos resolver con Nube. Entonces, como lo había comentado, existe la Free Trial, recibes tus $100 en créditos automáticamente una vez creando tu cuenta, puedes ganar otros 100 completando algunas actividades, levantando una instancia de Lambda, creando un S2, haciendo tu primer cálculo de precios, entrando en la calculadora AWS o diferentes actividades que ahí ellos proponen, uno los puede hacer. Algo interesante es que solamente tienes acceso durante 6 meses a más de 90 servicios. Y si no migras al plan de pago que hoy ya tiene AWS o que siempre ha tenido, tu cuenta será cancelada después de 90 días, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos importantes a destacar de la Free Trial, para tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, para empezar con AWS, necesitamos aprender lo esencial, lo más básico que AWS implementa, ¿no? Como lo son cómputo, almacenamiento, redes, seguridad y costos. Estos 5 puntos son los que vemos en el Cloud Practitioner. Son puntos que sí son verdaderamente esenciales para presentar la certificación del Cloud Practitioner, ¿no? ¿Qué cómputo necesito? ¿Qué almacenamiento necesito? La seguridad que voy a enfrentar o que voy a configurar, los costos que me implementa el hecho de crear estos puntos, y hasta después de crear estos 5 puntos que son los esenciales, podemos pasar a los otros, además, puntos que existen en la nube. Existen muchísimas arquitecturas, muchísimos puntos a abordar, a enfrentar. Por ejemplo, ya podemos pasar a bases de datos, a la arquitectura del serverless, a crear contenedores, a crear un ECS, un EKS sobre AWS. Ya podemos crear diferentes soluciones
pero una vez entendiendo los puntos básicos que AWS nos propone y nos guía durante todo este aprendizaje, ¿no? ¿Qué les puedo recomendar? Es seguir un learning path de primero interactuar con los conceptos básicos, esos conceptos llevarlos a la consola, llevarlos a la práctica de saber cómo configurar un servicio, de saber cómo configurar una lambda, cómo la conectamos, qué podemos configurar, entender ahora, una vez ya entendiendo los conceptos, ya hicimos práctica, ahora ya podemos pasar a la arquitectura, ya podemos entender esta arquitectura para qué me sirve, el hecho de crear una web y ponerle un Cloudform, para qué me está sirviendo, por qué requiere un servicio de Cloudform. Entonces, diferentes servicios ya los podemos entender a base de arquitectura, ¿no? Una vez que entiendas arquitectura, construye tu proyecto personal, inicia con proyectos, inicia indagando qué es la nube, cómo uno la puede llevar a cabo y algo muy, muy importante es conecta con las comunidades. Las comunidades estamos abiertos para que sean espacios seguros donde desarrolladores universitarios, diferentes perfiles que van a las comunidades puedan sentirse seguros, puedan sentirse partícipes de su comunidad, porque al final de cuentas es su comunidad, no hay jerarquías, no hay ninguna jerarquía que sea más, que sea menos, todos somos iguales en las comunidades, todos estamos aquí para aprender y para seguir indagando en este mundo de la nube. Ahora, hay diferentes habilidades para empezar, ¿no? Diferentes habilidades que tenemos que ir viendo, ir desarrollando o ir enfocándonos en una de ellas, ¿no? Es pensar arquitectónicamente, ¿no? Pensar ya no solamente creando un servicio, ¿no? Sino ahora crear una arquitectura. Ya no solo usar servicios, sino cambiar la mentalidad y verlo todo en arquitectura, ¿no? Verlo todo, ver un problema como arquitectura, ver una solución como arquitectura y llevarlo todo hacia una arquitectura, ¿no? También las buenas prácticas de seguridad. Eh, si de prácticas de seguridad podemos hablar, IAM lo es todo. IAM es un servicio que es denegación o propagación de roles o permisos dentro de una consola de AWS. Entonces, por ejemplo, yo cuando veo a alguien que sabe hacer un buen rol, sabe crear un buen token, sabe crear un buen grupo de seguridad, veo que es una persona que sabe verdaderamente arquitectura, ¿no? Sabe verdaderamente el comportamiento arquitectónico que sucede dentro de la nube, ¿no? Ahí uno se puede dar cuenta de cómo la mentalidad de la persona o del desarrollador piensa, ¿no? Cómo está construyendo las soluciones, si le estoy poniendo todos los privilegios al desarrollador de crear cualquier N cosas, de que el desarrollador, de que yo creo mis áreas de trabajo, que le pongo al desarrollador, le pongo al QA tester, le pongo al mobile developer, o le pongo a diferentes áreas, y a cada área ponerle un rol o permiso restringido, ¿no? Yo cuando veo eso es porque la persona verdaderamente sabe crear roles y permisos dentro de AWS, ¿no? Cuando solamente le pone un rol de puedes crear todo, puedes destruir nuestra arquitectura, es algo donde la persona no está pensando arquitectónicamente, ¿no? Entonces, aprender IAM, el servicio de IAM de AWS, es prácticamente un básico de lo que necesitamos nosotros entender para seguir con los conceptos de nube, ¿no? Y lectura de diagramas sobre AWS, ¿no? Leer y leer, aprender y aprender acerca de diagramas que la comunidad o que en la web existen, ¿no? Ver diferentes diagramas para poderlos entender. También AWS ofrece recursos gratuitos y oficiales por parte de Amazon Web Services, como lo son AWS Educate, AWS Skill Builder y el AWS Training and Certification, si ya se quieren un poco adentrar en las certificaciones de Amazon. También otro punto para considerar para iniciar tu camino en la nube con AWS, como lo había comentado, es únete a las comunidades, así como lo están ahorita. Qué increíble sería que pudieran seguir participando en estos eventos, que no solamente participar como a lo mejor como un asistente, ¿no? Sino atreverse a ser un speaker. Si alguien ya inició en AWS y a lo mejor le pasó de lo más feo de que su arquitectura colapsó o su aplicación se cayó,
todo eso sirve, todo eso a una comunidad puede ofrecerles como un speaker, el hecho de que tu arquitectura cayó, cómo la levanté, anímense a hacer speakers, anímense a crear oportunidades dentro de las comunidades y participen en ellas, ¿no? ¿Qué proporcionan las comunidades? Aprendes más rápido de los conceptos, te adentras un poco más a lo que es el ecosistema AWS. Al final, el ecosistema AWS no solamente es tecnología, sino también están las comunidades, hay certificaciones, están los servicios, están el SDK de AWS. Hay muchas cosas que nosotros podemos adentrarnos y conocer todo el ecosistema que AWS ofrece, ¿no? Entras de eventos de tecnología. Los eventos de tecnología son como nuestras fiestas para nosotros los de tecnología. Entras de todos estos eventos, puedes aprender, puedes conectar con muchas personas y estar en colaboración, crear tu red de contactos, crear oportunidades dentro de ellos, ¿no? También encuentras mentores. Todos aquí estamos para ayudar, para proporcionar los recursos con mayor facilidad a las personas y crear un ambiente seguro hacia ellas, ¿no? Practicas tus habilidades técnicas y soft skills, que es algo muy importante. Al final de cuentas, entender tecnología no lo es todo, sino platicar tecnología sí lo es, ¿no? ¿Cómo convences a alguien de poderle eh, integrar AWS a una aplicación si no sabes hablar de, de ella, ¿no? Todas estas soft skills son bastante importantes que las comunidades se desarrollan. Y ahora, el camino de AWS no empieza con una certificación. No es el Cloud Practitioner tu primer paso para adentrarte en la nube, ¿no? Para poder entrar al mundo de AWS, ¿no? Sino el primer paso es atreverte a construir soluciones, ideas, proponer nuevas soluciones, crear nuevas arquitecturas. Ahí empieza tu camino en AWS. Cuando te atreves, abres tu consola, levantas tu primer servicio, ves qué está pasando detrás de ello, analizas el problema, qué tal si se cayó, lo analizas, lo mejoras y lo reconstruyes, ¿no? Ahí es donde verdaderamente empieza tu camino con la nube, ¿no? Y ahora, pasando un poco más al cambio de mentalidad, o ver de diferente manera la mentalidad contra la tecnología, eh, existe un error muy común que a lo mejor muchos cometemos, que es empezar primero por la tecnología, ¿no? Quiero saber qué hace este servicio, lo uso, eh, y veo qué pasa, y si pasa algo, que bien, y si no pasa, pues también, ¿no? Entonces, ahí empieza un error de no empezar por la tecnología, ¿no? Sino que muchas personas cuando se adentran al mundo de AWS quieren memorizar servicios, quieren memorizar arquitecturas que a lo mejor ya existen y que a lo mejor para tu empresa no sirven. Todo eso es algo por lo que no debemos de ir empezando. ¿Por qué? Porque nos genera hasta cierto punto enojo de que propuse esta solución pero no me la aceptaron en la empresa. Hasta incluso genera enojo, ¿no? Frustración, saturación de conocimiento y confusión entre usar un servicio u otro, entre crear una arquitectura monolítica contra una arquitectura por eventos. Entonces, genera mucha confusión, ¿no? El hecho de estar, de primero empezar por la tecnología, ¿no? Sino que la nube no son listas de servicios, no son listas de diferentes arquitecturas, de diferentes cosas, ¿no? No es eso, la nube, ¿no? Sino lo que necesitamos es entender lo que verdaderamente la nube quiere venir a proponer y que quiere venir a resolver, ¿no? Antes de aprender los servicios de AWS, de aprender cómo funciona una arquitectura en AWS, necesitamos primero entender cómo piensa la nube, cómo piensa AWS, qué recursos está ocupando por detrás el cómputo en la nube, cómo nosotros esos recursos por detrás de AWS los podemos aprovisionar, los podemos potenciar y los podemos escalar, ¿no? Sin necesidad antes de entrar a AWS, ¿no? Entonces, es algo muy importante. La mentalidad cloud o lo que es el thinking cloud es pensar en posibilidades y no en limitaciones, ¿no? Al referirme con ello, llegamos a conceptos ya un poco más de Cloud Practitioner, que son elasticidad, pago por uso, resiliencia, que son conceptos ya de AWS, conceptos que ya nosotros vemos en AWS. Hay una sección que es muy padre el hecho de hablar
de toda esa sección, que es el Well Architecture Framework, de crear nuestras soluciones sobre AWS y crearlas de la mejor manera bajo los 6 pilares de AWS que los rigen, ¿no? 3 de ellos son elasticidad, el pago por el uso, que es la optimización de costos, y la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, que alguien nos llegue y nos diga cuántos servidores necesitan, sino aquí el hecho de pensar diferente o pensar con otra mentalidad ya con el Thinking Cloud, es decir, eh, ¿cómo hago para que esto solo escale, no? ¿Cómo hago para que esto sea dependiente y no tenga que depender de mí? Entonces ya nuestra mentalidad cambió de preguntar de cuántos servidores necesito a cómo hago que esto escale solo, ¿no? Ahora otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, en la sección de pago por uso, no preguntar qué infraestructura compro o qué infraestructura provisiono, ¿no? Sino cuánto necesito realmente hoy. Hoy en día necesito tanta capacidad de memoria, necesito tanta capacidad de disco, necesito tanta capacidad, a lo mejor si estoy implementando modelos de inteligencia artificial, tanta capacidad de, de procesamiento de memoria, de integraciones de, no sé, de NVIDIA, a lo mejor, cuánta capacidad necesito realmente hoy para abastecerlo mañana, para que si mañana me llega a lo mejor más carga, lo pueda abastecer, lo pueda mantener. Y por ejemplo, la resiliencia, que es otro pilar de AWS, es no pensar cómo evito fallas, ¿no? Al final las fallas van a estar, al final la aplicación sí puede caer, pero ahora cómo pienso para cómo diseño para que falle bien, para que si falle no me afecte a millones, sino que si falla, a lo mejor me afecta a una región, que es la región que falló, a lo mejor si toda mi aplicación, voy a poner el ejemplo, ¿no? De Nike. Nike está a lo largo de todo el mundo. Todos los países tienen Nike, pero Nike cuando falla no falla en todos los países. Si es que llega a fallar en sus zonas geográficas, o como lo conocemos en AWS, por regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está mantenido bajo regiones, ¿no? En la región de California viven las personas de California, en la región de Virginia viven las personas centradas a Virginia, en México viven algunos servicios de México, en Brasil viven algunos servicios. Entonces, así como puedes crear una arquitectura, ¿no? Pensar en cómo las fallas las puedo aminorar y cómo puedo hacer que falle bien una aplicación. Ahora, la tecnología no es el inicio de aprender AWS, ¿no? Sino que tiene que ser la consecuencia de llevar a cabo nuestra mentalidad del Cloud Practitioner o del Thinking Cloud, ¿no? La tecnología, al final de cuentas, es la consecuencia, ¿no? De nosotros pensar, de idear cómo podemos hacer una solución. Ya tengo la solución ahora. Ahora la solución la llevo a la arquitectura y la arquitectura ya lo bajo para usar servicios de AWS, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu aplicación necesita persistencia, necesita que siempre los datos estén disponibles, pueda ser mantenible, a lo mejor eliges un servicio de S3, un servicio de DynamoDB, que es una base de datos no relacional, o un servicio RDS, que es una base de datos relacional, ¿no? Si tu aplicación necesita impacto global, a lo mejor usas CloudFront, ¿no? CloudFront es un servicio que nos ayuda a provisionar infraestructura en N cantidad de países, ¿no? Ya no vivir bajo regiones, sino vivir bajo CloudFront, que CloudFront se aprovisiona prácticamente en todo el mundo nuestra aplicación. Ahora, necesitas cómputo, a lo mejor puedes usar un Lambda, puedes usar un S2, puedes usar un SS, diferentes recursos que AWS nos proporciona para aprovisionar cómputo dentro de la nube. Ahora, el Cloud Practitioner lo debemos de ver como el arquitecto que te está guiando a que tú seas tu propio arquitecto dentro del camino de AWS. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto el Cloud Practitioner, identificamos necesidades de negocio. Por ejemplo, muchas preguntas que se hacen en la certificación son necesidades de negocio, son casos reales que las empresas están enfrentando y cómo tú los puedes previsionar, ¿no? Ahora, esos casos de negocio, traducirlas a principios de nube, ¿no? Lo que ya habíamos platicado: resiliencia, optimización de costos, escalamiento global, identificación de propagaciones de seguridad. Ahora traducirlas a estos principios, ¿no? Ya identificamos la necesidad, ahora lo llevamos a los principios de nube
Y ahora esos principios los conectamos a servicios que se adecúen a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos resiliencia, elegimos un servicio que implemente resiliencia, ¿no? Si necesitamos optimización de costos, reducimos algunos servicios para implementar una mejor solución de costos, ¿no? Entonces, el Cloud Practitioner es nuestra guía para convertirnos en arquitectos de nube, ¿no? En arquitectos de hoy en día, lo que hoy en día existe de AWS, ¿no? Entonces, desde ese punto debemos de ver el Cloud Practitioner, ¿no? Sino como, no como una certificación más que va a abonar más a mi perfil, a mi CV, sino una certificación que me va a cambiar de mentalidad para adentrarme a este mundo de la nube que hoy en día muchas empresas lo están usando, ¿no? Y ahora, el, todo esto de la nube, de la certificación del Cloud Practitioner, el Thinking Cloud, se ve muy bonito, se escucha bonito, pero ¿cómo lo veo en la vida real, no? Por ejemplo, que un caso de uso te llega un problema, te llega un cliente que a lo mejor quiere una app, pero la app recibe más tráfico los fines de semana, recibe más tráfico un sábado a las 4 de la tarde, a 10 de la noche. Entonces vemos, ahí ya identificamos primero que los fines de semana recibe más tráfico. Ahora identificamos el día que recibe más tráfico, que es el sábado. Después nos adentramos un poco más y identificamos que de 4 a 10 de la noche recibe más tráfico. Ahora ya podemos proponer una solución a base de nuestra mentalidad que ya tenemos del Thinking Cloud, ¿no? Ahora ya podemos proponer que nuestra aplicación puede vivir bajo los principios de elasticidad, resiliencia y el pago por el uso de ocupar los servicios de AWS, ¿no? Que es algo muy importante. Ya detectamos 3 principios para identificar la mejor solución hacia este problema, ¿no? Y ahora viene lo más sencillo, que es implementar la tecnología. Al final de cuentas, los servicios de AWS están allí, solamente es implementarlos bajo tu mentalidad que ya provisionaste, ¿no? Entonces decimos, si requerimos elasticidad, pues usamos un autoscaling, ¿no? Si requerimos resiliencia, usamos un lambda. O nos está diciendo pago por uso, usamos lambda para implementar. Solamente lambda es un servicio que lo único que hace es llevar estructuras, comportamientos algorítmicos a base de código y los ejecuta uno por uno, ¿no? Tú en la capa gratuita puedes tener ejecuciones de Lambda gratis, totalmente gratis, y se va renovando. Lambda es un servicio que está en la free trial y lo puedes usar sin necesidad de comprar nada, ¿no? O dices, en lugar de Lambda quiero implementar containers o SS. Por ejemplo, SS Fargate es un servicio que escala automáticamente, ¿no? Este servicio lo que hace es detecta una necesidad o un problema y él solito lo escala, ¿no? Entonces podemos implementar a base de un problema, implementamos nuestra mentalidad, que ya generamos el Thinking Cloud, y una vez teniendo la mentalidad ya podemos implementar tecnología, ¿no? Y algo muy importante es que AWS no se aprende, como lo hemos visto, ¿no? No es que hoy salgo de este meetup y llego a mi casa y quiero aprender 50 servicios, me los quiero memorizar, porque el conferencista dijo que estos servicios vienen en Cloud Practitioner, ¿no? Al final de cuentas, eso no es AWS, eso no es la certificación de AWS, ¿no? Sino que es desarrollar nuestra mentalidad, nuestro cambio de panorama para identificar necesidades de negocio, identificar mejoras hacia necesidades de negocio, ¿no? Entonces, algo con lo que llegamos hasta este punto es que la mentalidad es lo que te convierte en profesional. Cuando tú cambias de mentalidad, estás cambiando hacia un profesional, ¿no? Y la tecnología solamente te hace un implementador de soluciones, ¿no? Entonces, el mejor camino de juntar ambas cosas, mentalidad y tecnología, sin duda lo es el Cloud Practitioner. El Cloud Practitioner te reta a cambiar de mentalidad e implementar tecnología dentro de esa mentalidad. Entonces, es un buen principio para iniciar en AWS. Ahora, ya entrando un poco más a lo técnico, entrando un poco más a los principios del Cloud Practitioner que vienen que vienen en la certificación, nuestra guía de estudio oficial en AWS, así nomás lo buscan, AWS Cloud Practitioner Certification, y podemos de allá ver todos los fundamentos que necesitas estudiar para completar esta certificación, ¿no? Pero ¿qué enseña realmente el Cloud Practitioner, no? Creo que ya lo hemos visto muy, muy a fondo, es la mentalidad, los fundamentos de la nube
y la comprensión técnica útil de los servicios que se usan en cada pensamiento arquitectónico que se tiene dentro de la nube, ¿no? Entonces, estos tres principios son los que realmente se ven en el Slow Practitioner, son los principios que nos lleva a poder hacer un cambio de mentalidad entre lo antes y ahora lo que es en la actualidad la tecnología, ¿no? Ahora, el principio número 1 que se ve es la seguridad y conformidad dentro de los entornos de nube en AWS, ¿no? La seguridad es algo muy importante. A lo mejor muchos dejamos de lado el crear servicios en AWS. Muchos proyectos uno los inicia solamente, no sé, mi aplicación necesita una base de datos. Bueno, entonces esa base de datos la implemento en AWS, creo un servicio de RDS, ya tengo una base de datos relacional, le creo su llave valor, y ya puedo tener una base de datos relacional. Pero al final no le estamos implementando seguridad. Estamos confiando en la seguridad que AWS provisiona por nosotros, ¿no? Pero eso no es generar seguridad dentro de nuestros entornos de nube. Entonces, los aspectos que se ven dentro de este principio o lo que quiere la certificación, que tú seas capaz de identificar diferentes principios de seguridad, es el modelo de responsabilidad compartida, que es uno de los mayores principios que se ven en la certificación. Ahorita más adelante lo voy a explicar, donde AWS asegura la nube y tú aseguras lo que pones en la nube, ¿no? Entonces, tú trabajas sobre un entorno seguro, trabajas sobre el Internet seguro, y todo lo que montas dentro del Internet, tú eres el encargado de ponerle la seguridad. Entonces, más adelante ahorita vamos a ver el modelo de seguridad compartida. Otro principio es la tecnología en la nube, donde ya identificamos aspectos más técnicos, que son las regiones. ¿Para qué me sirve una región? Al final una región lo identificamos como algo que existe geográficamente en un punto. Al final de cuentas, nosotros no sabemos dónde están los centros de datos de AWS. Por ejemplo, están en México, sabemos que están en Querétaro, pero no sabemos dónde viven. Dónde están, dónde se encuentran, no lo sabemos. Entonces, identificar ese tipo de aspectos, las regiones, las AZs, que son las Ability Zones. Cada región tiene una AZ, o tiene más de una AZ, ¿no? Entonces, las Ability Zone son, AWS provisiona un centro de datos en una región, por ejemplo, llamámoslo así, en Querétaro, pero aparte tiene zonas de disponibilidad, ¿no? Donde si, por ejemplo, coloca en una ciudad donde ocurren bastantes temblores, ¿no? Se puede caer una zona de disponibilidad, pero aparte están las demás zonas de disponibilidad que son concurrentes, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que las zonas de disponibilidad se propagan. Si una falla, la otra entra y así consecuentemente, ¿no? Al final de cuentas vemos que existe resiliencia y que jamás nuestros datos se van a perder, ¿no? Entonces, esto es algo que se implementa dentro de este principio. Crear redes, crear nuestra propia VPC. O sea, más adelante también vamos a abonar en este concepto. Cómputo, S2, Lambda, diferentes servicios de cómputo. Almacenamiento, lo que es S3, CBS, diferentes tipos de almacenamiento, FS también. Bases de datos, RDS, DynamoDB. Existen más bases de datos que nos ayudan a poder abonar en estas tecnologías de la nube. Otro punto a considerar y bastante fundamental es la facturación y costos. No solamente se trata de crear tecnología, de crearla con seguridad, sino de implementarla conscientemente, de generar la mayor responsabilidad de costos y de no generar espantos en nuestra factura, ¿no? Entonces, los conceptos que se ven es el pay as you go. Este concepto o este principio lo que viene a decir es pago por lo que uso, ¿no? Pago por lo que estoy verdaderamente usando, ¿no? Los modelos de precio que existen, conocer que existe la Free Trial, conocer qué es el Cost Explorer, el Billing Dashboard que existen dentro de AWS. Todos estos aspectos son los que se ven dentro de este principio, ¿no? Y ahora sí, el principio 4, que es en el que sí abona mucho AWS, es el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Donde AWS se encarga de las capas inferiores, de lo que no vemos, de lo que no sabemos que existe dentro de AWS, y solamente tú como desarrollador o tú como cliente te encargas de las capas superiores, ¿no? De implementar tu propia VPC, de implementar un grupo de seguridad
o simplemente los mayores retos de seguridad vienen de los mínimos privilegios que existen en tu empresa, ¿no? Por ejemplo, el de seguridad de tu empresa. Él sabe las claves que existen dentro de los servidores, él conoce las claves, entonces él es el punto más frágil para entrar a una empresa, ¿no? Entonces todo eso el cliente se encarga, ¿no? Desde esas mínimas circunstancias que hace que la seguridad esté confiable dentro de AWS, hasta que AWS implementa parches de seguridad, actualizaciones constantes a los servicios de AWS, implementa mayor hardware a los servicios que tú estás usando, porque al final de cuentas nosotros estamos usando hardware que está alojado en los centros de datos, ¿no? Lo que antes conocíamos como centros de datos, literalmente hardware, literalmente lo que se conoce como eh, fierros y computadoras. Hoy en día ya todo ese hardware se convirtió en software aprovisionado bajo el Internet, ¿no? Todos nosotros interactuamos con hardware a través del software que está en Internet, ¿no? El software en este caso viene siendo AWS, ¿no? Entonces provisionamos infraestructura a través de software, ya no como hardware, ¿no? Entonces uno se encarga de aprovisionar esa infraestructura bajo los mayores estándares de seguridad que ofrece, que uno le podría implementar, ¿no? Y ahora vimos los principios que rigen el Cloud Practitioner. Ahora esos principios, ¿bajo qué servicios se rigen o bajo qué servicios se habla dentro de esta certificación, ¿no? Los principales servicios que se ven dentro de esta certificación principalmente es Amazon S3. Amazon S3, como aquí bien lo dice, es almacenar sin límites, ¿no? Yo puedo almacenar N cantidad de archivos, fotos, videos, comprobantes, resultados de alguna prueba, facturas también puedo almacenar. Lo que yo me imagine puedo almacenar dentro de S3. Es un servicio de almacenamiento. Es por ello que también AWS identifica los servicios con colores. Nosotros vemos que el servicio de S3 está en verde. Entonces, todos los servicios que estén en verde van a ser servicios de almacenamiento. Nosotros ya podemos determinar que desde el color de un servicio ya podemos ver a qué se refiere o a qué categoría entra, ¿no? Entonces, Amazon S3 tiene recursos, tiene nombres de recursos que los vamos a llamar como buckets, que son como nuestras carpetas que nosotros tenemos en la computadora, que nosotros creamos, y esos buckets tienen objetos, que son los archivos que contienen las carpetas, ¿no? Entonces, así como S3 trabaja bajo carpetas y archivos, que en este caso los llamamos buckets y objetos, ¿no? Como lo había dicho, es un servicio de almacenamiento. Hay diferentes clases de almacenamiento dentro de Amazon S3 para satisfacer necesidades del mercado que se necesitan hoy en día. Por ejemplo, si tengo un modelo de inteligencia artificial y necesito guardar los datos de que mi modelo vive o que aloja, lo puedo hacer en un S3, ¿no? Y al final de cuentas lo guardo en S3 y cuando lo necesito manda a llamar mi dataset, lo puedo mandar a llamar, ¿no? Desde ese tipo de soluciones hasta otro tipo de soluciones que también puedo implementar. Amazon S3 se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, almacena de forma segura todos los archivos digitales, incluidos documentos, fotos, videos y demás cosas, como lo he dicho. Comparte datos pública o privadamente usando URLs, lo que comúnmente o lo que conocemos dentro de AWS como ARNs. Nosotros podemos compartir nuestros datos a través de URLs o ARNs y obtienes almacenamiento prácticamente ilimitado dentro de Amazon S3, ¿no? Por ejemplo, si hoy en día tu empresa necesita alguna N cantidad de almacenamiento, pero mañana crece a tal magnitud de que tú ya no puedes controlarlo, S3 lo hace por ti, ¿no? El C3 dice, oye, este día me llegó más almacenamiento, simplemente aumenta y te va a llegar tanto de costo, ¿no? Eso es S3. Entonces, las clases que existen dentro de Amazon S3 principalmente son 7, o mayormente son 7, donde van desde la clase más fiable o adecuada a una solución, que es una clase estándar, donde nosotros nos metemos a la consola y lo que estamos usando es S3 estándar, que simplemente no le estamos configurando nada. Estamos agarrando S3, pero por detrás se está haciendo algunas configuraciones internamente que AWS expone internamente, que uno no lo sabe, ¿no?
Entonces, eso es S3 estándar. Estándar Infrequent Access, que al final de cuentas Infrequent Access es, como su traducción lo dice, acceso infrecuente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos dos accesos infrecuentes, uno en una one zone y el otro en un S3 estándar. El S3 estándar lo que quiere decir es que S3 está implementando todas tus copias de seguridad, todos tus backups en una sola Ability Zones, como lo había dicho, ¿no? Una Ability Zone es una zona de disponibilidad donde un S3 estándar, una vez que uno crea tu primer bucket en S3, lo implementa en todas las Ability Zones que existen dentro de la región que estás ocupando, ¿no? S3 One Zone, a su diferencia de estándar, lo que hace es solamente agarrar una zona de disponibilidad. Vale, no quieres que te cobre más, pues solamente te agarra una zona de disponibilidad. Ya no agarro las 3 zonas de disponibilidad que a lo mejor tiene Virginia, sino que solamente agarro una y ahí solamente vive tu aplicación. Ya no lo estoy replicando. Pero ¿qué pasa si a lo mejor esa Ability Zone ya ha pasado? Hubo un caso donde un Ability Zone de AWS se incendió y se perdieron algunos datos, ¿no? ¿Qué pasa si tú implementaste ese 3 One Zone Infrequent Access? Pues que solamente si esa zona disponible se quemó y sus datos se perdieron, ya no se pueden recuperar, ¿no? Esas son algunas consecuencias de usar este tipo de soluciones, ¿no? Y entra otra clase que es S3 Glacier. S3 Glacier, diferentes clases de Deep Archive, Flexible Retrieval, and Instant Retrieval, es, al final de cuentas vienen siendo el mismo uso, pero con otros tipos de características, ¿no? Como lo dice el nombre S3 Glacier, es un estado congelado de almacenamiento. Por ejemplo, pensemos en una aplicación de banco. Por ejemplo, nosotros nos metemos a Bancomer, pero no todos en el mundo o en donde exista Bancomer o donde nosotros usemos Bancomer, ya sea en México, ponemos el caso de uso en México, no todos ahorita estamos descargando un estado de cuenta. O sea, por ejemplo, ahorita hay personas ahorita en la reunión que no están descargando un estado de cuenta y son muy pocas las personas que ahorita en este momento están descargando estados de cuenta. Entonces lo que hace Bancomer es poner todos los estados de cuenta, archivos a lo mejor que no se usan, en estado prácticamente glaciar, ¿no? En estado de congelado, ¿no? En un estado donde los estados viven, te cobro menos, pero es, la petición cuando tú hagas hacia ese servicio va a ser un poco más cara, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo he visto como, no sé, una bodega de almacenamiento, ¿no? Supongamos el caso de esta bodega de almacenamiento, ¿no? AWS lo que hace es, por ejemplo, en el estándar, S3 tiene dos modelos de pago. Por el pago por el que yo guardo los datos y por el pago cuando tú haces la petición para que yo te lleve ese dato. Entonces, cuando uno usa estándar, lo que viene siendo es, yo te cobro más por almacenar tus datos, pero te cobro menos cuando mandas a llamar tus datos, ¿no? En el Glacier es todo lo contrario. Yo te cobro menos por guardar tus datos y te cobro más cuando mandes a llamar tus datos. Por ejemplo, Glacier lo que hace es poner tus datos hasta aquí atrás y lo que hace estándar es poner tus datos hasta aquí enfrente. Entonces tú cuando mandas a la persona por la caja o el pedido, estándar lo que hace es la persona que vaya por tu pedido te va a cobrar menos porque al final de cuentas está más cercano y se cansa menos y por ende te cobra menos. Cuando tú usas el Glacier, la persona tiene que caminar hasta el fondo y tiene que traer tu pedido. Entonces te va a cobrar más. Eso es las diferentes categorías de AWS, ¿no? Entre estándar y Glacier. Va a depender, dependiendo de la necesidad de uso, dependiendo de la necesidad de la solución que uno quiere implementar, va a depender totalmente. Entonces, una vez abonando en estas clases de Amazon, pues ya podemos nosotros ahora sí poder determinar algunas situaciones que nos aprovisiona el Cloud Practitioner. Otro servicio es Amazon S2. Aquí a cada servicio le he puesto como una referencia de lo que hace, que es poder cuando lo necesitas, ¿no? Como su nombre, es Amazon Elastic Compute Cloud,
que como lo bien conocemos como Amazon S2, ¿no? S2, ¿por qué? Porque es la A, la E y dos E's, ¿no? Entonces, por ello S2. Aquí lo que hacemos, también Amazon S2 tiene recursos, los conocemos como instancias, AMIs y volúmenes. Entonces Amazon S2, por sus siglas en inglés, es Amazon Elastic Compute Cloud, donde tenemos recursos, los llamaremos en este caso instancias, AMIs o volúmenes dentro de las instancias, ¿no? Amazon S2 es un servicio de cómputo que nos permite lanzar máquinas virtuales, ¿no? Lo que hoy en día, lo que antes conocíamos como provisionar servidores, aquí lo conocemos como provisionar máquinas virtuales, ¿no? Entonces, puedes crear diferentes tipos de instancias, ya sea optimizadas para algunos recursos, para aplicaciones ligeras o algunas cargas de mayor alta demanda, ¿no? Y AWS o Amazon S2 se usa en diferentes tipos de uso, en este caso, ¿no? Para ejecutar servidores virtuales, a lo mejor que tu sitio web o tu aplicación, tu e-commerce viva dentro de un servidor virtual, crear tu motor de base de datos, tus APIs que también ahí vivan, o a lo mejor aplicaciones empresariales, tales como es un e-commerce o diferentes tipos o un ServiceNow, ¿no? Que a lo mejor requieren la provisión de un servidor, ¿no? Se ajusta dependiendo si tú quieres configurar el auto-scaling que trae S2, lo puedes hacer para que cuando tú necesites un S2 con mayor alta demanda, pueda escalar, ¿no? ¿Y a qué me refiero que puede escalar? Por ejemplo, que tu aplicación web ocupa un servidor virtual eh, todo el año, todo el año lo está ocupando, pero en el Buen Fin tienes más peticiones, lo que hace auto-scaling es, vale, S2 por definición alcanza 100 peticiones, ¿no? Por supongamos. Alcanzaron mis 100 peticiones, ahora provisiono otro más y ya puedo alcanzar 100 peticiones más, ya puedo alcanzar 200 peticiones. Si llegan más, o provisiono otro S2 y ya puedo alcanzar 300, ¿no? Y así n cantidad de aprovisionamiento que yo necesite, ¿no? Aquí en el S2 puedes crear tu propia imagen, tu propio sistema operativo, tu propia red, tu propio almacenamiento y tienes la confianza y la seguridad de que todo va a estar seguro, de que todo lo estás aprovisionando bajo una máquina virtual que está controlada y administrada por Amazon. Entonces, otro servicio es AWS Lambda. Aquí viene otra arquitectura que el servicio AWS Lambda favorece, que es el pensar y servidores, ¿no? O como comúnmente ya se conoce como la arquitectura del serverless, ¿no? En la arquitectura del serverless, lo que se hace no es que, como su traducción solo lo dice, ¿no? Sin servidores, sino lo que hace el serverless es AWS se preocupa por administrar el servidor y tú te preocupas por crear funciones. Entonces tú verdaderamente te estás preocupando por crear funciones que satisfagan las necesidades de la empresa sin la necesidad de tener que aprovisionar servidores, sin la necesidad de tener que aprovisionar máquinas virtuales, sin la necesidad de tener que aprovisionar sistemas de storage. Ya no necesitas eso. Lambda lo hace. Lambda lo hace por ti y lo hace para que tú no te preocupes por la propagación de estos servicios que llevan consecuentemente, ¿no? Lambda se rige bajo funciones, bajo triggers, layers que hacen que una lambda pueda funcionar y pueda distribuirse bajo la necesidad que uno necesita, ¿no? ¿Qué hace lambda? Ejecuta lógica backend sin administrar infraestructura, se rige bajo event driven, bajo una arquitectura de eventos, que por ejemplo, que quieras hacer un evento que comunica S3, que quieras hacer un evento que venga de una API, que quieras hacer un evento que comunica a tu base de datos y la devuelva a un S3 y la almacena ahí, ¿no? Todo eso hace Lambda y son arquitecturas event driven, ¿no? Arquitecturas bajo eventos. Crea microservicios ligeros y altamente escalables. Si hoy tú necesitas mil lambdas que satisfagan a 1000 clientes y mañana necesitas 1.000.000 de lambdas que satisfagan a 1.000.000 de usuarios, lo puede hacer sin ningún problema en lambda, ¿no? Otro concepto, por ejemplo, aquí ya vemos otro cambio de color, como lo hemos visto aquí en Amazon. En S3 iniciamos con verde, que significa almacenamiento. Ahora iniciamos con naranja, que significa cómputo.
Ahora entramos al color morado, ¿no? El color morado que en este caso viene siendo la seguridad, los servicios de seguridad de AWS. VPC es tu propia red de Internet, pero llamémoslo así, con más potencia, con más seguridad dentro de tu propio entorno de seguridad, de seguridad que tú implementas en AWS, ¿no? Aparte de crear una, aparte de tener la confianza de que AWS está generando seguridad por ti, VPC también lo hace, ¿no? VPC lo que tú haces es integrar, configurar una nueva VPC, configurar a tus sistemas y crear una mayor seguridad en tus sistemas, ¿no? VPC que tiene VPCs, tiene subnets, tablas de ruteo, los NAT gateways, todo lo que conceptos de redes en la VPC se encuentran, conceptos prácticamente necesarios para poder determinar a lo mejor una máscara, una subnet, un gateway, todo eso lo puedes hacer en VPC, ¿no? Donde tú generas tu red privada, propagada por AWS, con el control de todas las direcciones IP que tú le quieras integrar, ¿no? Ya sean redes públicas, privadas, le implementas reglas de seguridad, reglas de tráfico, diferentes necesidades que tú quieras implementar en tu VPC, ¿no? ¿Para qué se usa? Para aislar recursos en redes privadas para mayor seguridad. Controla qué servicios pueden exponerse a Internet y cuáles no. Eso es algo muy importante porque hay muchos recursos que no pueden ser expuestos en Internet, que tú al querer hacer a lo mejor algún intento de violación hacia un sistema, tú no puedas ver esos recursos. VPC lo hace. VPC esconde esos recursos para que nunca se muestren en Internet. Diseña arquitecturas escalables usando subnets para implementarlos en diferentes caminos de tu red, ¿no? Load balancers y gateways que se configuran, ¿no? Como lo vemos, también es otro servicio morado, otro servicio de red, que es CloudFront. CloudFront es como el servicio que, si tú no quieres aprovisionar tu entrega de aplicación o tu entrega de servicios que ofrece una aplicación, propagándolo a través de todas las regiones que existen, utilizas CloudFront y él lo hace por ti, él te propaga todo a través del mundo, ¿no? Entonces lo que hace CloudFront es entregar contenido a alta demanda, ya sea videos, datos, APIs, aplicaciones globales, con la menor latencia y la mayor velocidad que se requiera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar CloudFront? Para, no sé, el hecho de crear un sitio web estático, crear un sitio web que almacene datos y que rinda datos, proteger tus AWS con AWS Shield, AWS WAF, que CloudFront lo hace ya. O sea, implementar CloudFront viene consigo implementar estos dos servicios WAF para propagación de DDoS, para disminuir la alta carga de ataques de DDoS, ¿no? Reducir carga en tu backend utilizando caché dentro de él, ¿no? Entonces lo que muestra al final de cuentas al usuario es el caché que viene de tu aplicación, ¿no? Otro servicio, aquí ya vemos otro color, que ya son otro color de roles y permisos, ¿no? Otro servicio de roles y permisos que como lo es IAM. Entonces, aquí es como lo dice la presentación, IAM, seguridad comienza por quién eres, ¿no? Entonces, implementar seguridad no es implementar a lo mejor una VPC, a lo mejor un CloudFront, no es implementarlo, ¿no? Sino que la mayor seguridad a veces viene de por a quién le estás dando accesos, a quién le estás dando los mayores roles, quién tiene los mayores privilegios, cómo implementas tu rol de mínimos privilegios. Aquí es algo muy, muy importante que AWS IAM lo hace, ¿no? Por ejemplo, cuando creas usuarios y roles, es indispensable el hecho de crearlos con permisos mínimos necesarios. Y si tú al desarrollador le estás dando permiso, no sé, de auditar código, solamente puede auditar código. ¿A qué me refiero? A que solamente puedas acceder a los servicios de lectura, no de edición. Al final solamente quiere auditar, quiere ver, entonces solamente quiere leer. Entonces, desde este tipo de necesidades es crear los permisos a través de los mínimos privilegios. Proteger tus configuraciones a través de protocolos de MFA, gestionar accesos temporales, ya sean seguros, auditables, para diferentes grupos de organizaciones o servicios que tú quieras auditar. Los recursos que se usan dentro de IAM son usuarios, roles, políticas, grupos,
todos aquellos que tengan que ver con la seguridad dentro de tu organización. Y ahora entramos a otros dos servicios que vienen siendo ya bases de datos, que son DynamoDB, que es una base de datos no relacional. DynamoDB lo que trae consigo son tablas, ítems y atributos, ¿no? Que se usan en Dynamo. Entonces, una base de datos no SQL, completamente administrada, para ofrecer la satisfacción total del cliente, para no generar diferencia de horarios o diferencia de tiempos de entrega a tus peticiones de datos, ¿no? Al ser no SQL es muy rápida, la administración de ella es bastante eficaz y bastante fácil de usar, ¿no? Entonces, ¿en qué tipos de escenarios se usa una base de datos DynamoDB o una base de datos no SQL? Es para almacenar datos clave valor o documentos con acceso que requieran acceso inmediato. Por ejemplo, el caso muy común de Facebook, ¿no? Cuando una publicación tiene varias reacciones, tiene varios comentarios, al final de cuentas, si nosotros usáramos una base de datos relacional, sería muy difícil el hecho de estar yendo a la base de datos, yendo a la tabla, haciendo relación con otra tabla y mandar a mostrar el comentario que a lo mejor tenga una publicación, ¿no? Entonces, en este tipo de casos no se usa una base de datos relacional, sino que se usa una base de datos como DynamoDB, ¿no? Para mandar a hacer peticiones muy rápidas en cuestión de segundos prácticamente, ¿no? De milisegundos. Escala según como tú lo decidas o según bajo la necesidad de tu aplicación, y también construye aplicaciones serverless. Usa serverless, tú no te preocupas por estar implementando tu sistema operativo, tu cantidad de disco, tú no te preocupas por ello. AWS lo hace por ti y AWS se preocupa por ello. A diferencia de RDS, ¿no? Que es una Relational Database Service, ¿no? En este servicio es como hoy en día muchas empresas viven, muchas aplicaciones viven bajo un principio de una base de datos relacional, donde tú le implementas tu motor de base de datos, MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle, diferentes motores que uno los instala bajo un sistema operativo y este necesita una capacidad de disco que uno le implementa, ¿no? Tú te encargas de las tareas operativas, tales como lo son parches, si quieres generar un backup, lo haces, el monitoreo y la disponibilidad de lo que quieras de la base de datos, ¿no? Como los recursos que utiliza la base de datos son instancias, subnets, porque aquí ya implementamos recursos de servidor, ¿no? Ya tenemos la necesidad de crear subnets, grupos de parámetros, el hecho de usar un motor de base de datos, el hecho de usar un almacenamiento de C2, snapshots, si queremos capturar backups de nuestras bases de datos, los podemos hacer, pero los podemos hacer manualmente, ¿no? Aquí, ¿para qué sirve Amazon RDS? Ejecuta bases de datos relacionales sin administrar los servidores, habilita multi-azetas, las ability zones, en este caso, para provocar resiliencia y alta disponibilidad. Y si simplemente se hacen los backups y escala de manera vertical, ¿no? Al decir vertical, estamos diciendo que escala provisionando más memoria o más capacidad a nuestra máquina, ¿no? No estamos aprovisionando más hardware, sino que estamos aprovisionando más capacidad o más potencia a nuestra máquina, ¿no? Esto hace Amazon RDS y es un servicio de base de datos, ¿no? Como lo vemos. Los colores azules son servicios de base de datos. DynamoDB también lo está, son servicios de datos. Y al final llegamos a una conclusión, ¿no? AWS sí se aprende con servicios, o sea, sí necesitamos el hecho de aprender con servicios, de interactuar con servicios, pero solamente hasta ahí, hasta el aprendizaje. Si lo queremos llevar un poco más, potenciar nuestro conocimiento, se domina con la mentalidad, ¿no? Entonces, dominar AWS es dominarlo con la mentalidad, cambiar tu manera de pensar, cambiar la manera de ver problemas a través de la mentalidad, y una vez tú ya tienes el conocimiento de los servicios, ya los puedes implementar. Entonces, este es un breve resumen del camino del Cloud Practitioner. Primero, entender los conceptos, en sí es necesario entender los servicios que se requieren. Ahora, una vez que entiendes los conceptos, puedes relacionarlos con los servicios. Y al final,
aplicar el Thinking Cloud. Aplicar el Thinking Cloud es algo esencial porque tú los implementas con la mejor, no sé, hoy en día lo llamamos el Open Mind, ¿no? Que es con la mejor mentalidad posible hacia un cierto problema o hacia una cierta solución. Y ahí pongo el 90% de aplicar el Thinking Cloud, porque el 10% si tú quieres certificarte es intentarlo, ¿no? Al final, el Cloud Practitioner es un intento tras intento. Si lo pasas, qué bien, ¿no? Pero al final, si no lo pasas, también es un camino de aprendizaje y de ir conociendo los servicios de AWS y de ir profundizando los servicios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, llegamos a la conclusión de que no se trata de migrar a la nube, sino de pensar diferente para construir lo que antes no era posible. Entonces, con esto les agradezco por su atención, les agradezco su atención prestada a esta plática y espero les haya sido de su utilidad. Si tienen